Bienvenidos a los retos de Python. Estamos en el reto 77 que se titula Encontrar el número mayor y menor. Cree una función que acepte una lista de números y devuelva los números mínimo y máximo en ese orden como una lista. Y ahí nos dan 3 ejemplos. Nos vamos a ir a nuestro Google Colab. El primer método que vamos a ver consiste simplemente en retornar una lista. Ponemos aquí los corchetes donde primero va el mínimo de la lista, coma, y como segundo elemento el máximo de la lista. Vamos a ejecutar, damos permisos, probamos y efectivamente vemos que los resultados son los previstos y además en el mismo orden. Esto es, primero tenemos los mínimos y luego tenemos los máximos. En este último caso, como solo hay un elemento, pues el máximo y el mínimo coinciden. Muy bien, este le vamos a nombrar como método 1. Lo vamos a poner aquí como un comentario y ahora nos vamos a ir a por el método 2. Como le tenemos ya resuelto, lo vamos a pegar por aquí y vamos a ir viéndolo. Primero lo ejecutamos, vemos que el resultado es el esperado y ahora lo comentamos. En este segundo método lo que hacemos es utilizar un bucle for y utilizar in para ver los elementos que están dentro de la lista. Comenzamos primero inicializando tanto una variable que llamamos mayor como una variable que llamamos menor, ambas con el primer elemento de la lista, el elemento de índice 0. La forma de poner esto así todo seguido es una forma de hacerlo en una sola línea y abreviar. Esto equivale exactamente a realizarlo en 2 líneas. Esto es, quizá estamos más habituados a verlo como una primera línea así y una segunda línea así. De la otra forma es totalmente análogo y se usa bastante. Le vamos a dar control Z y lo vamos a dejar como estaba. Luego tenemos aquí un bucle for que lo que hace es utilizar una variable que se llama num, que va a recorrer todos los elementos de la lista. Es muy interesante in porque me permite recorrer los elementos de la lista sin preocuparme de saber cuántos son. Y ahora lo que hago es meterme en un condicional que diga que si ese número que estoy analizando es mayor que el que he tomado como mayor, que inicialmente es el primero de la lista, entonces el mayor ahora va a ser igual a ese número. Por el contrario, en otro caso, si el número es menor que el que he tomado como menor, entonces lo va a reemplazar y ahora el menor va a ser ese número. Recorriendo así todos, lo que hago es capturar por un lado el mayor y por otro lado el menor. Y finalmente con el return los muestro en el orden que me han dicho y dentro de una lista con sus corchetes. Muy bien, pues vemos que este segundo método es un método de bucle, es más largo, tiene más líneas de código, pero se entiende bastante bien porque es el típico bucle que va buscando el máximo y el mínimo. Vamos a ver un tercer método que es similar al anterior, pero en este caso utilizamos operadores ternarios. Lo copiamos porque lo tenemos ya por ahí resuelto y lo vamos a pegar por aquí. Usando operadores ternarios. El código es similar al anterior. La diferencia está en que cuando entramos dentro del bucle, en lugar de meter aquí un if que detecte el mayor y aquí otro else if que detecte el menor, lo hacemos en 2 líneas. En esta línea detecto el menor con un operador ternario y en la siguiente detecto el mayor. ¿Cómo va esto del operador ternario? Bueno, pues tienes un conditional if, que es este de aquí, analiza una condición. Si esa condición es verdadera, esto es que el número es menor que la variable menor, entonces lo que te va a retornar, lo que te va a dar es ese número. Y en caso contrario, lo que te da es el menor que había. De esa forma, y recorriendo elemento a elemento toda la lista, al final hemos detectado quién es el menor de todos. Lo mismo con el mayor. Y finalmente se retorna.
este sería el método 3, que es muy similar al método 2, pero utilizando operador ternario. Vamos a ver el método 4, que es muy similar, pero utilizando en lugar de in, range. Esto es un rango. Nos ponemos por aquí, le hacemos un control V y vamos a analizar el método 4. Tengo un for y en este caso lo que hago es utilizar un rango. Nos metemos por aquí, vemos que inicializamos las variables mayor y menor igual que antes con el primer elemento de la lista, el de índice 0. Nos metemos aquí en un bucle for y ese bucle for lo que hace es que crea una variable auxiliar i que hace referencia al index de la lista y recorre un rango. Ese index podría haber empezado en 0, pero ya que el primer valor de la lista lo he capturado, empiezo en 1, porque así me ahorro volver a considerar el elemento 0 que ya tengo ahí metidos en las variables mayor y menor. Y eso lo recorre, ahí hay una coma, hasta la longitud de la lista. Si el elemento iésimo de la lista, que eso va entre corchetes, es menor que la variable menor, entonces la variable menor toma justamente ese valor. En caso contrario, o else if, analizando la otra condición, si el elemento iésimo de la lista es mayor que la variable mayor, entonces la variable mayor ahora toma el valor de ese elemento iésimo. De esta forma, igual que hicimos antes, se recorren todos los elementos de la lista y al final se detecta quién es el menor de todos y el mayor de todos. Y eso se retorna en la forma que nos han dicho. Muy bien, este sería el método 4. Tenemos un método 5, ordenando la lista. Lo que tienes es que utilizas sorted de la lista, la ordenas y eso lo metes en la variable lista ordenada. Y ahora, una vez que está ordenada de menor a mayor, el primer elemento de todos, el de índice 0, será el menor. Y el último, el de índice -1, que recoge el último elemento, será el mayor. Y ahora simplemente lo retornas. Es otra forma de hacerlo, utilizando la ordenación de listas. Y finalmente vamos a ver el método 6. Y este le hemos titulado ordenando la lista y con un list compression. Lo que hacemos es en una sola línea, nos metemos una list compression, que esto es meter aquí el corchete inicial y el corchete final de la lista. Nos metemos en un bucle for, donde voy a recorrer con la variable i solo dos posibilidades, o que la i sea 0 o que sea -1. Esto, como va entre paréntesis, es una tupla, aunque eso nos da igual, podríamos haber puesto una lista o un conjunto. ¿Y qué es lo que se genera? Pues lo que se genera es que primero ordeno la lista y tomo el elemento iésimo de esa lista ordenada. Cuando el elemento iésimo es el 0, el de index 0, estaré tomando el primer elemento de la lista ordenada y por lo tanto el mínimo. Y cuando el elemento iésimo es el -1, estaré tomando el último, que es el máximo. De esa forma estaré retornando primero el mínimo y luego el máximo. Veámoslo actuar, ejecuto, voy a borrar esto, pruebo y veo que efectivamente nos está funcionando. Muy bien, pues ya hemos visto por varios métodos, de ellos nos quedamos con el más sencillo, que es el primero de todos, pero hemos visto ya el reto 77 y con ello nos despedimos. Un saludo.